La vida mía de niñez fue llena de aventuras, pues acá montando en cicla, los charcos. Incluso recuerdo muy bien cuando en esa edad ya de la escuela que nos íbamos a bañarnos al tanque de almacenamiento del agua del municipio y después jugábamos a tirarnos estiércol de ganado, guayabas podridas, guayabas verdes y a recorrer el territorio, que es una cosa que extraño mucho. Yo lo recorro mucho, pero el jugar en el territorio. Mi papá logró verme ser alcalde, que fue algo muy bonito porque la calidad de vida de él se estaba deteriorando muy rápido y afortunadamente pues tuve la oportunidad de que él estuviera ahí en ese que yo creo que era un sueño también de él. Esta provincia, si bien estamos asociados a partir de cuencas que generan riqueza al territorio y es muy bacana conocer la dinámica de cómo funciona una cuenca. Y quisiera que la gente se apasionara por las cuencas hidrográficas, porque por ahí discurre y transcurre todo el trasegar, sea agropecuario, sea técnico, sea familiar, sea social. Tengo dos hobbies muy bacanos que es la pesca deportiva y me gusta la motoaventura, me gusta andar en moto y conocer este país. Y bueno, aquí estamos dándole la cara a los angostureños para seguir haciendo gestión y traer progreso al territorio. Y en buena hora llegó la provincia, que es un esquema asociativo que nos va a permitir llegar muy lejos. Un saludo muy especial a todas las personas que nos han seguido en cada uno de estos episodios del programa 13 Voces de la Provincia. Hoy nos encontramos en un municipio muy bonito, además que hace parte de todo este proceso de la provincia donde estos 13 municipios han tomado la decisión de trabajar de manera conjunta. Hoy estamos en Angostura, pero antes de entrar en el detalle, yo quiero saludar a nuestro equipo de comunicaciones de la provincia bioenergética del norte, al equipo además que hace parte de la administración municipal del municipio de Angostura. Y quisiera en este momento además saludar a nuestro alcalde, a Víctor Ignacio, para que nos cuente además que estamos en un lugar muy especial, que nos va a contar además eso. Y de aquí arranca esta conversación, alcalde. Esto es cercano, que esto es mostrar además lo mejor de nuestros territorios. Y bueno, muchas gracias por recibirnos aquí en Angostura. No, con mucho gusto, Esteban. Saben que son bienvenidos. Tu equipo de trabajo, toda la gente de comunicaciones que hace posible esta entrega de estos programas que me parecen maravillosos para que la gente se entere que es la provincia bioenergética del norte de Antioquia, que es algo que están haciendo, pero es muy potente para nuestro bienestar y el bienestar de los más de 175.000 habitantes que tiene esta provincia. Y hoy nos encontramos en la Casa Museo Porfirio Barba Jacob del municipio de Angostura. Es una casa bellísima de más de 700 metros cuadrados donde hay un espacio que es la Pinacoteca Municipal. Es una pinacoteca pública de las 3 que hay en el departamento de Antioquia, donde hay obras de diferentes artistas donadas por ellos. Entonces de ahí se deriva como ese tema de la Pinacoteca, que es un espacio donde hay obras diversas. Y al fondo nos está acompañando una obra de un angostureño, César Agudelo, donde podemos apreciar pues nuestro parque fundacional, la casa museo que se ve allá al fondo, está enfrente de ella está la iglesia, podemos ver el proceso del apronte de la caña, el proceso de todo el tema de la panela, podemos ver al fondo esa gran imagen de Marianito que la gente le dice comúnmente custodio del padre Marianito. Vemos cómo las mulas traen o llevan en la producción panelera, la barequera ahí en alguno de los ríos nuestros, el jaguar que cruza las zonas de conservación que tenemos en nuestro municipio. Esto es un paso del jaguar. Vemos el caficultor o nuestro campesino, que es quizá lo más importante que tenemos como un baluarte que tenemos en el municipio. Vemos la fauna y la flora con la que contamos en Angostura y en fin, una definición muy pura
de lo que es el angostureño, las frutas, en este caso la naranja angostureña, que hay una que se la indilgan al padre Marianito por su dulzura. Y bueno, en síntesis ahí está reflejado lo que es Angostura y lo más importante, su gente y el campesino y la gente acogedora que vive en nuestro territorio. Estamos a 140 kilómetros de la ciudad de Medellín. Es un municipio con una temperatura muy agradable, la pueden percibir en este momento. Tenemos turismo religioso, tenemos turismo cultural, tenemos turismo de paisaje, tenemos muchos escenarios turísticos de avistamiento de aves, por decirlo así, y somos grandes aportantes al sistema Guatrón, donde con las aguas de nuestro municipio se generan más de 1.200 megas de energía en todo el sistema Guatrón y parte del sistema de Porce. Entonces, bienvenidos todos a Angostura, los invito para que lleguen a conocernos, los que no conocen y los que ya han venido a disfrutar de esas nuevas sensaciones que podemos ofrecerle en el municipio de Angostura este año. Entonces, bienvenido, está en su casa. Dios le pague, alcalde. Muchas gracias, hombre, y verdad que nos sentimos muy bienvenidos. Víctor Ignacio, ¿cómo le digo Víctor Ignacio? Usted también le dice Nacho, yo a veces le digo Nacho. ¿Cómo le digo de aquí para allá para la conversación? No, como quiera, Nacho, no me incomoda. Bueno, yo me voy con Nacho entonces por la confianza. No, tranquilo. Nacho, pero sí nos gustaría conocer un poco, sí, de quién es Víctor Ignacio Medina, ese angostureño. Cuéntenos un poquito de esa historia de vida para que sepamos quién es usted. Bueno, Víctor Medina nació en el año 82, el 1 de agosto, en Yarumal, pero al otro día me trajeron acá por un tema que en la época todas las maternas nos enviaban a Yarumal, entonces tenían su bebé y regresaban al municipio. Los de mi época, la mayoría nacimos allá, pero desde el día 2 estamos siendo angostureños, del día 2 de vida. Bueno, tengo 43 años, soy ingeniero de formación, ingeniero ambiental. Tengo 2 hijos, Martín y Jerónimo. Tengo a mi señora que se llama Eliana, mi madre, mi hermana y mi sobrino, pues viven acá en el municipio, son como los más cercanos. Vengo de una familia, mi padre es boyaco, de la Ubita Boyacá, en las estribaciones del Nevado del Cocuy, un municipio muy hermoso, y mi madre sí es una campesina de acá. Fue notaria durante 40 años acá en Angostura, entonces tuvo mucho que ver con el registro civil de mucha gente acá, entonces la conocen. Y pues estudié primaria, secundaria acá y me hice ingeniero en la ciudad de Medellín. Estoy a puertas de graduarme en un tema del tema urbano y rural, desarrollo urbano y rural en una maestría. Entonces, soy un apasionado de lo público. Toda mi vida llevo más de 15, 16 años en lo público y es una pasión el servirle a la gente y a la comunidad de mi municipio y en este caso ya con la provincia nos volvimos ciudadanos de una subregión que se identifica por ese gran potencial hidroenergético. Soy una persona calmada, fui muy deportista, fuimos subcampeones departamentales de microfútbol. Tengo 2 hobbies muy bacanos que es la pesca deportiva y me gusta la motoaventura, me gusta andar en moto y conocer este país. Y bueno, aquí estamos dándole la cara a los angostureños para seguir haciendo gestión y traer progreso al territorio. Y en buena hora llegó la provincia, que es un esquema asociativo que nos va a permitir llegar muy lejos. Muy bien, Nacho. De esa historia, esa parte de la historia de tu niñez, además de eso que cuentas de tu mamá, pues ya me imaginé de aquí, todo el mundo aquí reconociendo a su mamá. ¿Cómo fue esa niñez de Nacho? ¿Cómo fue ese paso también de la escuela, del colegio? Digamos un poco de esa vida en esos años, en ese momento, para vos también lo que significó irte a la universidad, digamos un poquito de ese proceso, esa parte de tu vida. Bueno, inicialmente pues el preescolar lo hice acá, bueno, rodeado pues de mis amiguitos pequeños. Después en la escuela empieza uno como a descubrir el mundo, a ser travieso, a tener experiencias de
me volé de mi casa, me fui a hacer estas cosas. Incluso recuerdo muy bien cuando en esa edad ya de la escuela que nos íbamos a bañarnos al tanque de almacenamiento del agua del municipio y después jugábamos a tirarnos estiércol de ganado, guayabas podridas, guayabas verdes y a recorrer el territorio, que es una cosa que extraño mucho. Yo lo recorro mucho, pero el jugar en el territorio. Ya vemos los niños que juegan es con los temas electrónicos. Yo trato de que mi hijo, el menor que tiene 18 meses y que ya es muy travieso, esté muy en contacto con el abuelo materno, porque él vive en una finca y de alguna manera ese tema me gusta porque está en contacto con los animales. Entonces él llega allá y hay que mostrarle la gallina, hay que mostrarle el caballo, hay que mostrarle todos los animales para que él esté tranquilo. Entonces es muy bueno ponerlo a interactuar así. Eh, la vida mía de niñez fue llena de aventuras pues acá, montando en cicla, los charcos, una infinidad de actividades que yo veo que ya los niños de ahora no las hacen, no las hacen muy poco. Entonces extraño mucho eso. Ya en el colegio, cuando uno empieza a conocer las amiguitas, mi primer novia, que es la mamá de mi hijo mayor, pues la conocí en el colegio y tenemos un hijo ya de 19 años, un universitario, entonces me llena también de nostalgia y me parece muy bacano evocar esos tiempos donde entramos a la rumba, estudiábamos, había un negocio acá donde había la hora feliz y de traviesos nos entrábamos para allá. Bueno, en fin, muchas cosas y bueno, y la parte académica que me ha gustado y me ha apasionado mucho la geografía. Me encanta la geografía, sentirme ubicado, saber quién limita con quién, entender la cuenca en lo ambiental es el eje estructurante mire, de esta provincia. Esta provincia, si bien estamos asociados a partir de cuencas que generan riqueza al territorio y es muy bacana conocer la dinámica de cómo funciona una cuenca y quisiera que la gente se apasionara por las cuencas hidrográficas, porque por ahí discurre y transcurre todo el trasegar, sea agropecuario, sea técnico, sea familiar, sea social, todo está asociado a la cuenca como eje estructurante. Entonces, si vos ves el ordenamiento territorial, que es otra pasión y otro tema que me gusta y en el cual he trabajado, pues la cuenca es algo muy bonito para descubrir. Y bueno, mi juventud la pasé aquí en Angostura. A mí me pasó algo simpático. En el 2001 mi papá lo secuestran acá en Angostura, pero antes de eso sentíamos una presión pues por los temas de violencia que se vivió en ese tema. Yo quería ser campesino, pero esa situación que se estaba viviendo acá en el municipio me obligó a irme a Medellín a buscarme otro horizonte y pues me di cuenta que la ingeniería ambiental en ese momento era un tema pues no muy popular, digámoslo de alguna manera, pero yo sí tenía como la certeza de que era un tema al cual teníamos en ese momento que apuntar y que era un tema innovador, novedoso, pero yo me identificaba mucho porque es ese contacto con lo que nos rodea, pero me gusta mucho el tema del cuidado de lo que tenemos. Lo que pasa es que muchas veces las personas creemos que a partir del concreto y estos temas pues se genera mucho desarrollo, estamos de acuerdo, pero hay que saber manejar todo ese tema de desarrollo en torno a lo que se viene, y es que yo pienso que debemos involucionar en ese sentido, o sea, volvernos más básicos, porque nos estamos llenando de cosas, de consumo, que yo quiero esto, que queremos tener muchas cosas, pero finalmente lo básico es lo que va a mandar la parada en el futuro. Vamos a un ritmo vertiginoso, aceleradísimo. Pienso que las tecnologías deberían de ir más lentas, pero miren en los pasos agigantados, ya estamos en una era de la inteligencia artificial y la competencia es quién pone a funcionar más rápido la tecnología o quién obtiene la información más rápido. Es una competencia vertiginosa todos los días y pues me parece bien que exista, pero no en ese nivel que se está dando tan brutal, que es casi que una guerra y en el futuro muy seguramente eso va a tener que incidir con la guerra.
Y entonces es eso. Y básicamente pues me formé como ingeniero, después empecé a trabajar en lo público, trabajé en la UMATA de Angostura, fui secretario de Planeación y Obras Públicas de Angostura. Ahí fue donde más me apasioné por el tema público, logramos hacer demasiada vivienda gratis, logramos mantener las vías en perfecto estado, hicimos las primeras placahuellas en Angostura, temas muy bonitos, logramos el parque educativo que es uno de los que yo pienso que son un ejemplo en Antioquia porque hay unos que están abandonados. Logramos hacer muchas cosas y de ahí me empezó a entrar el tema. Yo no era político, pero tampoco me volví político en ese momento, sino que la gente lo va conociendo a uno y ya van empezando a llegar propuestas, vea, usted por qué no se lanza a la alcaldía, ese tema. Y ya pues se dio el tema de la alcaldía, participé en 2 procesos electorales, en el segundo llegué y estamos aquí pues dándole la cara a las comunidades y haciendo patria desde lo local. Nacho, ya sé por qué me preguntó que con quién limitaba Angostura. Yo también soy muy gomoso del tema geográfico, incluso pues alrededor de, además de las cuencas que usted menciona, porque prácticamente la provincia unió 3 cuencas muy importantes que se llaman además así, que es Río Cauca, que es donde está Ituango, San Andrés, Toledo, incluso entra San José, que San José hace parte de la cuenca del Río Grande, pero hay unas conexiones muy importantes alrededor de esa cuenca del río Cauca. Aquí obviamente la de Chorro Blanco, Río Nechí, con Angostura, con Campamento, con Valdivia, Briceño y Angostura. Así y es. hay una que es muy particular, que es incluso parte un poco el tema de subregión, porque la cuenca del río Porce, zona Norí, Guadalupe, Gómez Plata y Carolina. Entonces, y subregionalmente hablando, Anorí está en el nordeste, ¿cierto? Que esa fue como esa repartición. Entonces, la provincia tiene todo el sentido alrededor de esas cuencas, alcalde. Y usted me prendía ahí como Pero Anorí la funciona ventanita. como una bisagra, que Sí, absolutamente. eso es muy importante que de pronto haya una forma de integración de las otras provincias con nosotros. Y esa Exactamente. bisagra es Anorí, Total, y indiscutiblemente. siempre lo dijimos, y en el capítulo anterior, cuando lo vean, el alcalde con Gustavo mencionamos lo mismo, esa bisagra que conecta ese norte y ese nordeste, y más en que en su momento va a quedar conectada con esa pavimentación que seguramente por obras, por impuestos va a llegar pavimentada totalmente en la vía Campamento Anorí, pero además con el proceso de estabilización que vamos a tener Angostura, Carolina del Príncipe, perfectamente la comunidad noriceña podrá salir por Campamento, podrá venir a Angostura, podrá salir a Puente Gavino por esta vía que va a quedar absolutamente potente, eso nos va a Correcto. cambiar incluso la vida. Pero bueno, Nacho, un momento un específico que usted diga, a mí se me prendió la chispa para participar en este proceso y que hoy usted tenga el honor de ser el alcalde. ¿Qué momento lo dije? No, yo creo que yo puedo. Lo que pasa es que yo soy convencido de que las sensaciones, uno se pone a mirar el Tour de Francia y los ciclistas dan entrevistas antes de arrancar la carrera. Entonces sí dicen, no, tengo muy buenas sensaciones, las piernas me responden bien. Entonces yo lo asocio mucho a una carrera de ciclismo. Si vos te pones a ver una campaña política o un tema político, se parece a una campaña, a un tema de una carrera de ciclismo. La gente empieza lento, calientan, ya les dan la partida y todos van a empezar a competir, pero cada uno empieza a regularse desde su manera y desde el conocimiento que tiene de su personalidad, de sus capacidades técnicas, de sus capacidades políticas ya. Entonces llegó un momento en mi vida que después de haber sido secretario de Planeación y Obras Públicas y estando trabajando en el tema de fiscalización minera, pues tuve la oportunidad de estar en muchos territorios. Y ahí fue donde me di cuenta que yo podía tener esa posibilidad de llegar a ser alcalde. Y yo me puse en el tema de ser muy sensato y decir, bueno, cuáles son mis capacidades, y las definí. ¿Dónde tengo como las debilidades para poderlas fortalecer, para poder llegar a ser alcalde? Entonces yo dije, bueno, pues madre, yo me lancé y 3 meses, ¿qué puedo hacer yo si hago una campaña completa? ¿Cierto? Nos medimos y bueno, y nos dio un resultado muy importante, y ahí fue donde sí me convencí de que podía ser el alcalde, y desde ese momento tenía
claro, o sea, uno tiene que tener las metas claras y ya la claridad me llegó y ya aspiré por segunda vez y logré sacar la votación más alta en la historia del municipio de Angostura con un equipo de trabajo de amigos, porque dentro de nuestro equipo no habían políticos reconocidos o de largo bagaje en el territorio, pero sí lo queríamos hacer los amigos con la capacidad de nuestros amigos. Entonces fue un tema muy bacano, la gente nos ayudó mucho y bueno, logramos estar acá y empezar este mandato y aquí lo llevamos y creo que sigue siendo un reto. Sigue siendo un reto, todos los días aprendo un montón, todos los días siento que puedo hacer muchísimas cosas más. Lastimosamente lo público va por anualidades y son 4 anualidades que se terminan y ya el sol nos está pegando en la espalda, ya empiezan a verse en los proyectos y es un tema que yo tengo muy claro. Entonces la gente me parece muy particular, es porque la gente no ha podido entender eso y se repite con todas las alcaldías. El primer año hay que arreglar la casa, generar el plan de desarrollo, terminar el plan de desarrollo con el que uno arranca, que es el del otro, y después empezar a estructurar los proyectos y ya una vez estructurados los proyectos empezar a gestionar y a buscarle recursos. Entonces todo eso es como un embarazo, ¿cierto? Que se demora 9 meses, ¿cierto? Para poder nacer una criatura. Así pasa en lo público, que los 2 primeros años son de estructuración y gestión. Ya empiezan a haber resultados en el segundo año, en el tercer año, por allá a mitad del tercer año, que es lo que ya está pasando. Entonces la gente, no han hecho nada, no se ve nada, y yo los entiendo, pues porque he estado en lo público y yo en lo público lo entiendo, pero las personas a veces no analizan. Y finalmente el elector se da cuenta si el mandatario sirvió o no ya 2 años después de que se fue, ¿cierto? Que eso es una cosa pues que a mí no me preocupa y yo sé que las cosas se van a reconocer ya cuando uno no esté como alcalde, sino cuando uno esté por ahí ya en otra actividad. Entonces es bacano también tener eso muy claro, porque cuando uno no tiene esa claridad, empieza a surgir un desespero que empieza a hacer que los mandatarios nos equivoquemos. Y ese desespero no es bueno porque no te permite analizar ni tomar decisiones claras. Entonces ahí hay un tema que para mí es muy importante y bueno, ahí fue donde se me presentó ese momento y dije, no, yo sí puedo y vamos para adelante. Y aquí estamos. Nacho, y en tu familia, ¿qué ha significado también para tu familia, incluso la gestión de las emociones, el estrés, la falta de tiempo? Porque claramente este servicio que es prestarle a la comunidad es casi 24/7 y es un esfuerzo muy grande. ¿Cómo vivís y cómo administras, por decirlo así, gestionas todo ese tema y tu familia también? ¿Cómo lo ve? Lo que pasa es que es un tema, todos sabemos que ser alcalde es indelegable. Por eso yo tengo claro que en los 4 años no va a sacar vacaciones, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo no le puedo delegar a nadie mi responsabilidad de ser alcalde. Entonces, vos estando en unas vacaciones no vas a estar tranquilo, vas a seguir con tu responsabilidad. Entonces, prefiero estar como concentrado los 4 años en mi municipio, terminar, tratar de hacer las cosas al máximo, lo mejor que pueda. Y pues la familia, claro, cada rato, venga, ¿usted por qué no se queda hoy acá? Que venga, que porque no salimos, que porque no vamos a hacer un paseo, bueno, y todo. Pero sí trato de aprovechar los momentos donde puedo estar con mi familia y bueno, afortunadamente pues mi hijo pequeño lo tengo en la casa, entonces lo puedo disfrutar en las noches o en las mañanas cuando estoy acá. Pero sí el tema de familiar hay que saberlo manejar y le genera muchas presiones a uno, porque uno quisiera estar compartiendo, además de que mi familia por el lado de mi madre es una familia que se reúne cada 8 días constantemente. En Medellín hay una reunión de mínimo 10, 15 personas, cuando menos. Tiene que ser que no estén en la ciudad, pero es muy bacano porque los abuelos dejaron un legado muy interesante para mi familia y es que cada 8 días hay una reunión familiar donde todos vamos, compartimos, disfrutamos. Los que les gusta el aguardientico nos gusta, nos tomamos un aguardientico, pero es un tema muy familiar y mi familia ha sido muy marcada en ese sentido.
mucha gente, amigos cercanos a la familia, quieren compartir con nosotros porque los 24 nos reunimos y los 25, y eso es algo muy espectacular porque podemos disfrutarnos de todos. Y afortunadamente mi madre vive acá, que también es muy importante para mí, mi hermana mi sobrino, y ya mi señora y mi hijo. El hijo grande sí está en la universidad, entonces lo veo cada 8 días en Medellín. Y bueno, pienso que el tema familiar, pues surgen problemáticas normales, pero hay que darle la cara y tratar de solucionarlas y cada instante aprovecharlo al máximo. Que puede estar en angostura, bueno, venga, vamos a hacer algo. Entonces es muy importante para mí la familia ha sido muy importante, a pesar de que uno cree que cuando se va a meter a estos temas políticos, la familia en algunos casos le van a dar la espalda, y no, en mi caso fue diferente. La primera campaña mi papá y mi mamá andan conmigo, muy bacano, y ya mi papá se enfermó, y en la segunda campaña no pudo estar acompañándome porque la enfermedad lo postró en una silla de ruedas, pero la energía de él y de mi mamá siempre estuvo ahí porque ya mi mamá cuidando a mi papá. Entonces ya la segunda campaña sí fue con la ausencia de ellos, pero ya habíamos aprendido muchas cosas y familiarmente siempre hubo un apoyo muy bacano. Mi papá logró verme ser alcalde, que fue algo muy bonito porque la calidad de vida de él se estaba deteriorando muy rápido, y afortunadamente pues tuve la oportunidad de que él estuviera ahí en ese, que yo creo que era un sueño también de él, que me parece bacano, y bueno, lo logramos, y le dimos como ese regalo a él también, y ya murió, y yo creo que murió tranquilo, porque sí, eso se volvió un sueño para él también. Fue muy bacano, muy bacana esa experiencia. Ve, qué bueno, Nacho, gracias por compartirnos esa historia y más pues por tu familia y tu papá que ya no está, que seguro fue muy feliz. Sí, sí, y la tranquilidad de que cuando se enfermó, pues yo tuve un tiempo largo que lo pude cuidar, porque renuncié donde estaba trabajando para cuidarlo cierto tiempo, porque era muy demandante en la clínica, y pues esas tareas en clínica son muy bravas, y yo tenía pues como la fuerza y la voluntad de hacerlo y la posibilidad de hacerlo. Entonces renuncié donde estaba y me puse a cuidarlo un tiempo considerable, y ya después empecé otra vez la campaña, pero son cosas que lo dejan a uno satisfecho, y que ahí se da cuenta uno que lo más importante es la familia, indiscutiblemente, y pase lo que pase, si vos no te aferras a tu familia, no tenés ese punto de apoyo que te permite hacer muchas cosas. Totalmente, Nacho. Precisamente, no sé si en tu vida hay una historia, una persona o unas personas que te hayan impactado de manera positiva, que vos digas, esta persona a mí me aportó, a mí me cambió la vida. No sé si quieras hacer referencia a alguien o a algunas personas o una historia en particular. Hay un tema que yo creo que de ahí viene mi pasión por la geografía, desde muy chiquito. Y es que mi abuelo, Victoriano Gómez Agudelo, eh, su esposa murió, mi abuela murió muy joven, y bueno, mis tíos todos se fueron para Medellín, pero mi abuelo se fue con ellos a Medellín, pero muy arraigado y muy apegado a Angostura, entonces venía muy seguido. Y yo creo que es un tema muy especial que me pasó a mí, y es poder saber que mi abuelo llegaba a mi casa y llegaba a mi habitación. Entonces era yo de niño compartiendo con él, durmiendo con él, pero entonces yo no lo dejaba dormir, sino que yo empezaba a preguntarle cosas. Entonces mi abuelo fue un tipo que se iba de aquí caminando hasta Remedios, Segovia, se demoraba 2 días caminando para ir hasta allá, Ay, hijo de madre. caminaba a pie limpio, y se fue como a buscar su futuro cuando estaba joven a una mina que se llama el Tigüí. Hay un río que en esa zona que se llama el Tigüí, y bueno, y se fue, y los domingos barequeaba, era para descansar, pero barequeaba, y ahí consiguió la forma de tener unas mulas. Cuando tuvo la forma de comprar las mulas se vino para acá, entonces llevaba panela del Cañón de San Pablo hasta Santa Rosa, a pie limpio. Y en medio de eso él contaba muchísimas historias, y era un muy buen conversador, incluso hasta escritor se volvió porque él escribía décimas.
Entonces muchas pasajes de la vida y de la historia de él están escritas en esas décimas y están en un libro. Entonces a mí me gustaba mucho empezar a preguntarle por cosas que cómo hacían para irse tan lejos y ubicarse. Es que no es lo mismo hoy que hay mucha zona de potrero a irse en esa época, que me imagino que el monte era mucho. Y la gente se ubicaba, hasta hoy no entiendo cómo hacían para ubicarse, pero se ubicaban y habían sitios de pernocta donde dormían. Entonces en esos sitios era un sitio acondicionado para poder dormir. Entonces todo viajero o dejaba su pedazo de panela, o dejaba su sal, o dejaba su aceite. Y todas esas aventuras, una aventura de él que me impactó mucho es que una vez encontró más de 26 culebras juntas. Y yo me encuentro 26 culebras juntas y me devuelvo y nada. Entonces es todo eso. Se llegó a encontrar hasta un felino grande. Y todas esas cosas las pasaron y yo me digo, bueno, ¿por qué nosotros ahora tenemos que tener tantas cosas y llenarnos y preocuparnos de tantas cosas? Pague esto, vaya, haga esto. Pues, o sea, el mundo se nos volvió una cosa llena de obligaciones, cuando vivir antes era tan simple como desplazarte a un trabajo, hacer un capital y ponerte a trabajar de cuenta tuya, como lo que hizo mi abuelo. Entonces pienso que ese legado muy bacano. Y otra cosa que me gustó mucho de compartir con mi abuelo es que, o lo admiro mucho, es porque él, a pesar de ser un campesino, entendió que todo lo que tenía de la parte económica, él tenía su finca y su casa acá, y él entendió que ese capital era para dejárselo a los hijos, pero no dejárselo físicamente, sino invertir en ellos. Entonces él les ayudó a que se fueran para Medellín, que consiguieran sus trabajos, algunos que quisieron estudiar pudieran estudiar, y se gastó lo que tenía, lo poco que tenía, en ellos. Y hoy todos mis primos y todos mis familiares, la mayoría, por no decir que la totalidad, son personas profesionales, pero fue por esa visión de mi abuelo, que dijo, no, mis hijos tienen que salir adelante, y por ende, como de una forma recíproca, pues toda la segunda y tercera generación, pues pudimos tener la fortuna de ser profesionales, y la mayoría de mis familiares pues salieron de acá, pero vuelven y retornan porque cada que pueden venir a pasear vienen acá. Entonces admiro mucho a mi abuelo y eso me marcó mucho. Es como esa capacidad, esa visión, que a pesar de ser campesino supo que tenía que ayudarle a sus hijos a salir adelante para que sus familias pues de alguna manera salieran adelante. Entonces venimos de un par de campesinos que, que que incluso hay una historia muy particular. Mi abuelo fue el padrino de bautizo de mi abuela. O sea, cargó mi abuela Sí. y después se casó con ella. Él le lleva como 18 años. Ay, fue madre. Y tuvieron 22 hijos, 11 vivos. Entonces es un tema muy tradicional. Y entonces mi abuelo me marcó mucho porque siempre que venía a pasear a Angostura era a mi casa, llegaba a mi habitación y era un parcero mío, después de que salía del colegio en las noches. Contaba muchas historias y era un tipo muy interesante, muy serio. Se emborrachó una vez en la vida y le pareció tan maluco que nunca jamás volvió a tomar. Entonces sí, es una persona que yo creo que en mi familia todos nos marcó de una u otra manera. Pero un abuelo muy, muy bonito, se murió de 97 años el hombre, pero bueno, lo pudimos disfrutar mucho, mucho más que la abuela. Que la abuela soñaba tener los hijos grandes y que la sacaran a pasear en carro, imagínense. Entonces son historias muy bacanas que marcan la familia, y que de una u otra forma el abuelo fue un patriarca muy reconocido aquí en Angostura, porque era un tipo muy sabio. Cuando aquí alguien iba a partir una finca, lo llamaban a él, porque él era muy equitativo. Entonces él, si habían 11 herederos en una finca, decía, las mujeres van a quedar más cerca de los caminos, si hay un hijo especial le vamos a dar, por decir, la casa. ¿Sí me entienden? Entonces fue un tipo y muy creyente.
y le tenían esa confianza acá en Angostura de que venga, vamos a partir una herencia que es una finca y don Victoriano Gómez va a ser esa persona delegada para hacer eso. Entonces eso significa un gran grado de confianza en una persona que es un campesino, pero un campesino inteligente, que estamos llenos de campesinos inteligentes en este país, que necesitan oportunidades, que necesitan mucho apoyo. Entonces eso me marcó muchísimo. Muy interesante. Yo ya me imagino esa cantidad de historias que debe tener usted con su abuelo, porque aquí nos contó una partecita. Sí, Pero qué sí. bueno. Nacho, estos periodos constitucionales, usted ya lo explicó, 4 años, esto es un proceso de gestión de todos los días, de tocar, de hablar, de reunirse. Pero hay una cosa muy puntual, ya se va a acabar la alcaldía, usted será ciudadano nuevamente, común y corriente. Claro que sí. ¿Cómo quiere que lo recuerde la comunidad angostureña? Como el Nacho que he sido siempre. Lo que pasa es que la gente empieza a hacer prejuicios y no entiende una cosa. Una cosa es usted ser un ciudadano del común y otra cosa es ya usted ser alcalde. No es que usted volvió creído, no. No, que a usted no le gusta ya salir, no. No, que a usted ya no le gusta hacer, no, es que ya la vida del alcalde como tal se ve envuelta en lo que la gente ve que hace un alcalde, pero lo que no ve es lo que no entienden. O sea, si yo no lo veo, no lo entiendo. Es como respirar. Yo no veo el aire, pero yo sí lo entiendo porque es lo que me mantiene vivo, ¿cierto? Y le pasa mucho a las personas en los municipios nuestros, que vea que ya no sale, que ya no hace esto, que ya no hace lo otro. Claro, pero es porque hay temas de seguridad, hay temas de infancia y adolescencia, hay temas de la mujer, hay muchas temáticas que hay que tratar, el adulto mayor, todo, pero todo eso no puede ser público. Entonces uno se tiene que concentrar en muchas cosas que le absorben tiempo. Entonces, un alcalde ya está llamado a dar ejemplo. A mí me gusta mucho la cervecita, esos temas, pues, los temas sociales, bacanos, ¿cierto? Muy bacano. Pero ya no te ven de la misma manera. Ya te dicen, el alcalde está tomando, el alcalde tal cosa, el alcalde no está dando ejemplo, el alcalde tal cosa. Entonces, mira que ya el cargo te obliga ya a hacer muchas cosas y muchas veces uno no está en el municipio, ¿cierto? La gente no lo ve y este man, ¿qué es lo que hace? ¿Qué tanto hace el alcalde que no lo veo? Pero no entienden que Esteban es testigo de todo lo que uno tiene que hacer para pegarle a un solo proyecto. Entonces, si estamos hablando de inversión en vías, en vivienda, en infraestructura, en saneamiento, en muchos temas, la gente no ve eso. Hay un proyecto de 40 viviendas hoy en ejecución. No ha sido fácil y viene de la administración anterior. Y yo a ese proyecto le he invertido más de 17 reuniones en Medellín. Y la gente no entiende, o sea, y yo he dicho, y siempre lo he dicho y lo sostendré porque trabajé en la parte de planificación y es lo más difícil en lo público para mí es hacer vivienda nueva. Es muy complejo. Es muy complejo, ¿por qué? Por la estructuración. Es muy complejo porque cuando se consigue el recurso, lo estructuramos, por decir, en el 2024 y el recurso salió en el 2026. Ya hay un desfase. Vos actualizás los presupuestos y resulta que tenés la plata hoy 26 y la ejecución se te dio en el 27 y ya no, ahí no puedes volver a ajustar el proyecto porque ya hay una asignación de recursos, llámese de regalías o de otra fuente de financiación, ya no lo puedes ajustar más. Entonces ya llegan, por ejemplo, lo que sucedió con el disparo del mínimo, eso impacta directamente la construcción de vivienda nueva y la gente no entiende que ya se desfasó el proyecto. Y van a decir, no, es que el alcalde lo hizo mal, que no lo planificó, que no. Son cuestiones o temas de la sinergia que se vive en los proyectos que hacen que sucedan esas cosas. Entonces, para un solo proyecto, usted tratando de conseguir más recursos, tratando de que le aprueben, tratando de que le hagan una cosa, la otra. Entonces, la gente no entiende eso y es lo que no ven, ¿cierto? Yo, por ejemplo, anoche llegué a las 11:30 de la noche, acá en Angostura, y estaba haciendo gestión desde las 8 de la mañana.
no entienden eso. Y hoy arranqué para Vereda a las 7 de la mañana. Esteban me tuvo que esperar como 2 horas casi, ¿cierto? Entonces, la gente no entiende eso. Pero sí me gustaría invitar a la gente a que consideren y analicen cuál es o qué es lo que vive un alcalde el día a día, porque somos 24/7. Entonces, eso es un tema que no es fácil de llevarlo, pero nos toca cargarlo, llevarlo, tratar de explicarle. Hay gente que lo entiende y no quiere entender. Hay gente que sí lo entiende de verdad y le da la razón al mandatario. Entonces, es eso. Y uno, antes, o en mi caso, yo sabía a qué se expone uno, a la palestra pública, y no podemos desconocer que hay unos contrarios políticos que lo único que le interesa es que uno quede mal, ¿cierto? Pero no piensan en lo que uno puede hacer bien por el municipio. Pero eso ya es un tema político que se sale del resorte de lo que estamos hablando. Está bien, Nacho, no se preocupe. Y finalmente, alcalde, yo quiero aprovechar este espacio, como lo he hecho con cada uno y con la alcaldesa, agradecerle la voluntad de usted como alcalde, además que esto pasa también por la decisión de los consejos, pero la voluntad de crear la provincia bioenergética del norte de Antioquia, 13 municipios, hoy la más grande del país en número de municipios, que somos 13, pero también por ahora en extensión territorial. Y esto es un gran reto, de lo que usted ya ha dicho, generación de energía, pero que eso tiene que verse reflejado también en desarrollo de las comunidades, que tenemos la riqueza, la biodiversidad. Usted ahorita nos contaba incluso en este cuadro la posibilidad de tener tantas cosas alrededor de nosotros, incluso el café, todos los productos que nosotros tenemos en la región. Entonces, alcalde, también aprovecho, Nacho, para agradecerle su voto de confianza para que yo tenga este honor también de dirigir esta entidad que nace, ha sido un reto, ha sido retador. El sector público, usted ya lo menciona, no es nada fácil, pero todos los días trabajando y visionando para que esta, no solo la entidad pública como tal, sino el hecho de que hoy estemos en una mesa todos concertando, conversando, mirando y dándole visión a la región, pues nos permita eso. Entonces, agradecerle, Nacho, por ese voto de confianza, y bueno, me gustaría también saber su perspectiva de la provincia y lo que también ese significado tan valioso de ser generadores de energía, además. Así es. Bueno, hay un tema que yo tengo muy claro, y es que la seguridad energética del país está en riesgo. En un riesgo al punto de que ya hay datos que dicen que el déficit de energía hidroeléctrica hoy en Colombia está como si se necesitara otro Hidroituango. No estoy diciendo, pero ese es un comparativo que hacen. 2.400 megas de energía es lo que está solicitando el sistema para tener esa seguridad energética. Esteban, pues no, yo te di mi voto de confianza, pues porque acompañaste el proceso, demostraste que tenés capacidades. La provincia es una apuesta gigante, que la gente lo va a entender cuando nosotros los que la creamos no estemos, que eso para mí es muy satisfactorio, pero es muy gratificante saber que el fruto del esfuerzo que hicimos los alcaldes en este periodo administrativo fue muy alto. O sea, hacerle entender a los consejos, y aprovecho y agradezco al Consejo de Angostura porque le dio el aval a esta provincia. Hay que entender una cosa que pasó en el norte, y yo creo que en todo el departamento, y es que hay una renovación política. Si vos te pones a analizar las personas que asumimos como alcaldes, en su gran mayoría, yo creo que en el norte hay repitiendo, o en la provincia hay repitiendo 2, 3 alcaldes, o dos. Dos, ¿cierto? Sí, señor. Entonces hay una renovación. Y si vos te pones a analizar municipio por municipio, somos personas jóvenes que quisimos arriesgarnos al tema de lo público. Entonces yo creo que la provincia nació gracias a que hubo ese entendimiento de nosotros que entre comillas estamos más jóvenes, que tenemos otras perspectivas de desarrollo, y sabemos que este tipo de asociación o de esquema asociativo van a permitir hacer muchas cosas en el futuro, ¿cierto? Entonces mira que el desarrollo vial que va a tener el norte, la vía Angostura Carolina, yo creo que es de los tramos más corticos,
pero el que va a tener el detonante más importante de todos. Vea, ayer me di cuenta que hubo un accidente esta semana de un vehículo de carga que de Yarumal viajaba me contaron pues, viaja de Yarumal a Cúcuta a llevar carga. Un vehículo de esos que hace ese recorrido, fácilmente por acá se puede ahorrar hora y media o 2 horas pasando por Angostura. Entonces mire que son esos detonantes que se van viniendo, que van a hacer que Angostura y el norte lejano nos visualicemos. Ya podemos hacer la vuelta al norte, venirse Carolina Gómez Plata, Guadalupe, pasar a Angostura, Yarumal y regresarse Santa Rosa, Entre Ríos, San Pedro, Medellín, o Yarumal, Santa Rosa, Don Matías, Entre Ríos, Medellín, ¿cierto? Ya vamos a tener esa posibilidad tan hermosa de ir a la zona de embalses con esos paisajes espectaculares, venir a la zona de turismo religioso y de turismo cultural, el tema de Yarumal con su vida nocturna que es muy bacana, toda la oferta turística de Yarumal, de Santa Rosa, de Entre Ríos, son paisajes espectaculares, la Suiza antioqueña, toda esa zona de ahí, la zona lechera, incluso la zona de embalses de Hidroituango. Entonces mire que el norte, si nos ponemos pilas a jalonar muchos temas de turismo, tenemos los escenarios, tenemos los espacios, tenemos todas las garantías de que seamos exitosos. Y hoy hay una noticia muy importante. Dos de los municipios del norte vamos a empezar a estar dentro de la red de turismo internacional religioso que mueve, el turismo mueve 330 millones de personas al año y el 30% de esos 330 millones se mueven por turismo religioso o turismo de fe. Entonces mire que hay un potencial gigante de gente que va a llegar al territorio. Y una cosa muy importante, Esteban, antes de que de pronto vamos terminando, no sé qué tanto tiempo nos quede, pero Angostura le está apuntando a unos temas muy importantes que el gobernador, o a uno sobre todo, y es el tema de la autonomía fiscal. El tema de la autonomía fiscal nosotros lo estamos manejando a través de la PCH. Nosotros ya compramos la licencia ambiental de la PCH Chochorrío. Estamos esperando unos temas de trámite en el tema del predio para empezar a hacer la ingeniería de detalle. Entonces vamos a hacer un municipio que va a tener sus propios ingresos a partir de un tema de generación de energía. Angostura aporta 4 ríos, tiene 2 PCHs y nada de eso es de Angostura. Y se están llevando nuestra riqueza. Entonces yo en su momento dije, no, pero es que Angostura tiene que tener una PCH. Y yo pienso que es un tema que desde la provincia es un tema estratégico. ¿Por qué? Porque hoy en el mundo hay mucho músculo financiero que quiere invertir en ese tipo de proyectos. Y es aprovechar esa visión que se tiene internacionalmente, porque te cuento una cosa, ya hay empresas americanas interesadas en que la PCH Chochorrío tenga un data center. ¿Qué significa? Construir un área de bodega de 5.000 metros cuadrados para montar unos procesadores y la PCH venderle la energía a esos procesadores y de alguna manera el agua que necesitan los procesadores para refrigerarse, también de alguna manera mirar cómo es el trámite ante la corporación para también proveer esa agua. Entonces mira que ahí hay un nicho de mercado potencial muy potente, valga como la cacofonía ahí, para que el norte sea grande. El norte siempre ha sido grande. Nosotros somos mejor dicho, el combustible más potente que tiene EPM. Y EPM es un monstruo de empresa. Entonces yo digo, hombre, venga, ¿por qué los municipios no podemos empezar a participar de eso? ¿Por qué los espacios públicos de la subregión norte no son iguales a los de Medellín, a sabiendas de que EPM le transfiere más de 1 billón de pesos al municipio de Medellín para libre inversión? Entonces, es eso, hay un convencimiento grande desde Angostura de que
el tema de la generación de energía en el futuro puede ser esa autonomía fiscal que estamos buscando. Excelente, Nacho. No, muchas gracias, hermano, de verdad, por abrirnos las puertas de Angostura. Quiero agradecerle además al equipo de comunicaciones de la provincia bioenergética del norte de Antioquia, al equipo de la administración municipal, alcalde, a usted por su tiempo, por valorar este proceso, para que sigamos trabajando de la mano. Y bueno, alcalde, aquí nos despedimos. Dios le pague. Y amén. nada, hermano, a correr un poquito de esto para de la mano, hermano. Y Muchas gracias, Esteban. No, y sabes que por acá son bienvenidos todas las personas que trabajan en la provincia, tu señora que nos está acompañando acá atrás de cámaras, o tu novia. Bueno, Ya, no sé. ya le dieron el rótulo. Bueno, bueno. Entonces, decirles que bienvenidos a Angostura e invitar a todos los turistas, a las personas que quieran hacer turismo religioso, cultural, de paisaje, de avistamiento de aves, de charcos, de hacer moto en off-road. Todas las posibilidades las tiene Angostura. Somos un municipio de un clima espectacular, de gente querida, porque juntos si es posible los invito a que visiten Angostura. Bueno, y no, aprovechando pues el espacio, y se me estaba olvidando algo, Esteban. Pasa que te tengo un detalle aquí. Vamos a ver si lo alcanzamos. Una gorrita de Angostura, con mucho Muchas gracias, cariño, alcalde, muy amable. para que la aportes cuando estés por ahí en el campo, que yo sé que te toca muchas situaciones en el campo y sé que te gustan las gorras. Yo también soy un enamorado de las gorras. Tengo una colección de gorras gigante. Ah, bueno, alcalde, muchísimas gracias. Dios le pague Listo. además por Bueno. tal, incluso para allá a la oficina, además.